Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Hemos llegado ya al final del año, al final de la cursada. Me gustaría aprovechar este espacio primero para agradecerles por seguir el curso, por seguir prendidos ahí. La verdad que han entregado en su gran mayoría todos los trabajos prácticos con un buen nivel. Espero también que les hayan servido. Me parece que siempre la parte teórica que damos con Lu y Alfredo sirve en la medida en que ustedes puedan aplicar esos conceptos, si no verdaderamente los conceptos no tienen mucho sentido. Además se los olvidan más rápido si es que nunca los aplican, así que nada, les agradecemos por eso. Bueno, ya han tenido la primera experiencia del primer coloquio, así que saben que no mordemos, saben que no habrá problemas si es que ustedes apuntan y tienen un dominio en general de todos los conceptos, todas las categorías y todas las nociones que nosotros repasamos a lo largo de los textos. En esta oportunidad tendremos un parcial coloquio de las unidades 4 y 5. Ahí me tengo un machete para repasar lo más importante. En primer lugar, de la unidad 4, Comunicación, Cultura y Poder, vemos estudios culturales británicos. Ustedes se acuerdan, al comienzo Alfredo explica un poco el contexto en que surgen los estudios culturales británicos, deben saber describirlo. Lo mismo que ocurría con la Escuela de Frankfurt en el parcial número 1. Bueno, igual, hay que dar cuenta del contexto, dónde surge, quiénes son sus padres fundadores, digamos, cuáles son sus referentes. Raymond Williams, obviamente, Stuart Hall, también E.P. Thompson, ¿no? Hogarth, esos dos últimos no los vemos, pero son fundamentales para poder entender. Y luego, obviamente, rápidamente vamos a los textos de Williams. Williams, el primer texto, ustedes vieron que con Raymond Williams son textos cortitos, pero bien condensados y bien potentes. El primer capítulo que vemos tiene que ver con la hegemonía, tienen que saber definirla, tienen que saber explicar por qué es la combinación entre cultura como proceso social total e ideología como dirección del significado. Después tienen que dar las características de la hegemonía y tienen que hablar también de lo que es la contrahegemonía. Ahí si pueden dar ejemplos sería genial también para poder interpretar ese concepto. Después vemos el otro capítulo de Raymond Williams, dominante, residual y emergente. Tienen que saber clasificarlo, tienen que dar ejemplos de cada una de las formaciones culturales, tienen que explicar por qué lo residual es distinto de lo arcaico, en qué se diferencian también. Y bueno, esencialmente tiene que ver con eso Raymond Williams. Léanlo con cariño, repasen los audios. Lo que les dije, Raymond Williams es un autor conceptual, es denso, es pesado. Si tienen alguna consulta, no duden en hacerlo. Después vemos el texto de Stuart Hall. Hall es un texto que seguramente ya habrán visto en Teoría de la Comunicación 1 con Alejandro Kaufman. Ahí lo que nos interesa es que ustedes interpreten de qué va la codificación barra decodificación, qué quiere decir eso, qué quiere decir para Stuart Hall el pasaje de formas, qué implica complejizar el proceso comunicacional, cuál es la diferencia del esquema comunicacional de Stuart Hall respecto del Jacobson. El de Jacobson no tienen que buscarlo en ningún lado porque no lo vimos, pero es el emisor mensaje receptor, porque es mucho más complejo. También tienen que saber dar un ejemplo del circuito comunicacional, ¿no? Eso que vemos como producción, circulación, distribución barra consumo y reproducción y resignificación. Tienen que dar un ejemplo radial, televisivo, como vemos en los audios, como vemos habitualmente en las clases. Después también vemos Smukler, un texto de Smukler. Smukler, bueno, fue un intelectual ligado al campo de la comunicación, de la sociología de la comunicación, obviamente argentino, que vino a la Universidad Nacional de Quilmes. De hecho obtuvo el doctorado honoris causa hace algunos años, falleció hace poco, y verdaderamente es un gran ilustrado del campo, ¿no? Abrió muchas cabezas en tiempos pasados y por eso es que a nosotros nos gusta leerlo. Y es un texto bisagra, de esos que nos gustan, es un texto corto que se comprende muy bien y que nos ayuda para poder comprender las relaciones entre comunicación y cultura. Él habla de comunicación barra cultura. Bueno, tienen que explicar por qué habla de esta manera, por qué relaciona ambos conceptos, ¿no? Y obviamente ahí la llave está en dejar de pensar a la comunicación a partir de los medios y empezar a comprenderla a partir de los procesos. La comunicación no es algo que suceda solamente en el marco de los medios masivos de comunicación, sino también que sucede en la cultura, en los procesos culturales, en las prácticas sociales.
si hablamos de cambiar el eje, nadie mejor que Jesús Martín Barbero, por eso vemos dos textos, porque es uno de los grandes representantes de los estudios culturales latinoamericanos. Y ahí obviamente vemos el pasaje de los medios a las mediaciones. Bueno, tienen que explicar qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir el autor con el pasaje? ¿Qué quiere decir con esto del cambio de perspectiva, el cambio de enfoque que él plantea? ¿De qué va el concepto de mediaciones? ¿No? Saber definirlo, lo define apenas empieza el texto. Bueno, fíjense en esa definición. ¿Qué es el mapa nocturno? ¿Qué quiere decir un mapa nocturno de la comunicación social? ¿No? Porque es un cambio metodológico. ¿De qué va el escalofrío epistemológico también? Ese ejemplo que siempre se lo acuerdan, que está en el otro texto de Jesús Martín Barbero. Bueno, ese es un concepto clave porque ayuda e ilumina todo el resto de sus categorías y del modo en que él interpreta las prácticas sociales. También, obviamente, esto que tiene que ver con el barrio como un espacio de socialización. Bueno, vimos el video, ¿no? La socialización en Latinoamérica también se produce en el barrio. Bueno, él lo describe esto a lo largo de todo su texto. Los mestizajes, las hibridaciones de las que estamos hechos aquí en Latinoamérica. Los seres humanos aquí en Latinoamérica. Después vemos obviamente el texto de Jorge González. Jorge González define por un lado los frentes culturales, tienen que saber definir los frentes culturales, tienen que saber dar ejemplos. Él habla de los frentes culturales a partir de una doble acepción. Y después en otra parte habla de las pobrezas en Latinoamérica, las pobrezas de producción de conocimiento científico en Latinoamérica. Son 10, las tienen que saber definir. Después de Jorge González también vemos el texto de Rosana Reguillo, ese lo explica muy bien Lu, y ahí habla, ¿no? de esta idea de poder entender a los miedos a partir de su anclaje territorial e histórico. Entonces habla de los miedos que son individualmente experimentados, socialmente construidos, culturalmente compartidos. Bueno, ¿qué quiere decir la autora con esto? Para poder responder a esta pregunta ustedes van a tener que repasar el modo en que se va construyendo este concepto. Se nombra a Descartes, se nombra a Hume, se nombra a Kant. Bueno, tienen que saber hacer todo ese recorrido ustedes. Luego, ¿qué más? Bueno, el segundo texto de Jesús Martín Barbero, ya les dije, escalofrío epistemológico, saber a quién leyó Jesús Martín Barbero. El segundo texto que vemos de cartografías es más autobiográfico. ¿A quién leyó? Vieron que cuando nosotros teníamos el primer coloquio les preguntábamos a quién habían leído los intelectuales de Frankfurt. Ustedes ahí tenían que decir a Kant, a Hegel, a Freud. Bueno, ¿a quién leyó Jesús Martín Barbero para poder hablar de las mediaciones? Van a tener que responder a Freire, van a tener que responder a Paul Ricoeur. Es un poco eso, ¿no? Recuperar un poco eso. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación funciona como puente. Bueno, es un poco desde ahí. Les recomiendo leer en conjunto los dos textos de Jesús Martín Barbero porque los tienen más frescos y pueden ir relacionando y trazando puentes, valga la redundancia con la definición anterior. Y luego la unidad 5, si nada me olvido, vemos los tres textos que tienen que ver con los escenarios contemporáneos de la comunicación social. Ahí vemos al texto de Aníbal Ford, que tiene que ver con la sociedad de la vigilancia, ¿no? Tienen que saber por qué, en ese texto muy breve, Aníbal Ford plantea que estamos totalmente controlados, que estamos vigilados, que incluso cuando no nos damos cuenta, nosotros mismos generamos formas, generamos modos de autocontrol. Después vemos el texto de Manuel Castells. Manuel habla de el pasaje de la comunicación a la autocomunicación de masas. Bueno, para nosotros ese texto es medular, es central, es fundamental. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué habla de autocomunicación de masas? ¿Cuál es la diferencia con la comunicación social? ¿Cuál es la diferencia con la comunicación interpersonal que él define al comienzo de esas páginas? Y por último, vemos el texto de Leo Murolo. Con Leo Murolo, bueno, ustedes lo conocen, es el director de la carrera, y ahí vemos un texto que define la posverdad y también define y da algunos ejemplos de fake news. Bueno, nos interesa hablar un poco de eso para terminar y cerrar esta materia con un poco más de actualidad, con un poco más de presente. En todos los casos lo que a nosotros nos interesa y lo que nosotros siempre preguntamos y que ustedes cuando nos hacen esas preguntas por mail dicen, bueno, ¿a dónde van a apuntar? Vamos a apuntar a todo esto que le vengo diciendo y también vamos a apuntar al lugar del público. Siempre les preguntamos indefectiblemente qué lugar ocupa el público, qué lugar ocupa los sujetos sociales para estos pensadores. Obviamente lo estamos pensando a contraluz de lo que ocurría con Frankfurt, a contraluz de lo que ocurría con Mass Communication Research,
en semejanza a lo que ocurría con Pascual y Freire. Bueno, tienen que tratar de relacionar un poco todo lo que hemos visto. Nada, eso es un poco todo lo que nos interesa. Cualquier duda no tienen más que consultar, pero obviamente escuchen los audios, revisen los trabajos prácticos y sobre todo lean los textos. Como siempre les decimos, no vamos a tomar nada que no hayamos repasado en clase. Bueno, espero que estén muy bien y cualquier duda de cara al parcial de jueves que viene, no tienen más que consultar. Ahí estaremos. Un abrazo.